Hola, ¿qué tal familia? Pues seguimos en este tema de estudiar algunos indicadores económicos. Me quedan solo dos. Este sería el antepenúltimo. Y vamos a hablar en esta ocasión del índice de apertura económica, también conocido como coeficiente de apertura económica, para que puedas hacer también análisis, pues que te den alguna indicación cuando estás, por ejemplo, tratando de hacer una exportación también hacia un cierto mercado. Pero también, ya lo hemos comentado, estamos haciendo esta serie de videos relativas a indicadores económicos para que puedas aplicarlo en el país en el que residas y puedas tomar decisiones respecto a pues las perspectivas económicas para tu país en los próximos 3 años. Así que por favor, acompáñame y vamos a hablar de este índice de apertura económica. Hola, ¿qué tal familia? Un gusto estar con ustedes un juevesitos más. Ya casi se nos acaba el tercer trimestre del año y estamos entrando ya al último trimestre del año. Así que, pues sí, necesitamos tener todo este tipo de herramientas para afinar motores, para poder hacer análisis de para dónde movernos y empezar, obviamente, a configurar nuestro tablero de ajedrez, ¿verdad? Y pues en efecto vamos a hablar ahora de otro índice o otro indicador, otra fórmula, que es el índice de apertura económica. Por ahí se oyen un poquito de ruidito, adivinen quién está sobre el escritorio y no me deja grabar. Sí, ya saben, doña Paz me anda por aquí haciendo sus travesuras, así que si oyen ruidito, pues es ella que ya saben que le encanta estar mientras yo estoy grabando. Y pues en efecto vamos a hablar ahora de lo que es el índice o el coeficiente de apertura económica, que como les comentaba, pues es un índice que nos va a servir para tomar algunas decisiones. Ya estaremos viendo a lo largo de este episodio cuáles son estas y posteriormente vamos a estar hablando ya de lo que es balanza comercial para finalizar con balanza de pagos. Yo creo que con eso tendrás más que suficiente para poder hacer un pequeño tablero de indicadores de cómo está tu país, inclusive llevarlo a un sector económico en particular en ese país y poder tomar mejores decisiones, ya no a ojos cerrados, ya no con el pánico de lo que te dicen en ciertas noticias, ciertos especuladores financieros y demás, sino ya con cifras específicas de situaciones que puedan poner en riesgo tu negocio o la economía de tu país. Así que hablemos ahorita de este índice o coeficiente de apertura económico. Este índice lo que hace es medir el grado de apertura de la economía de un país en un momento dado. Obviamente todos estos indicadores que estamos viendo pues se hacen para un momento dado, un momento específico. Para poder hacer o calcular este índice vamos a necesitar tres indicadores. El total de las exportaciones de un país, esto es, pues te vas a las estadísticas de tu país, repito, para los que nos siguen desde México, pues nos vamos al tema del INEGI y buscamos exportaciones totales en X año calendario y ahí tenemos el total de exportaciones. De igual manera sacamos el total de importaciones y ambas cifras las vamos a considerar en términos absolutos. Ahorita que hablemos de la fórmula, me regreso a este tema de en términos absolutos. Y pues dependiendo del país, ya lo expliqué en otro episodio, el PIB o el PNB de ese mismo periodo. Es decir, si necesitas que los tres indicadores sean del mismo año calendario. Por ejemplo, si ahorita quisieras hacer estos indicadores aquí en México, pues lo lógico es agarrar las cifras del 2023 porque 2024 todavía no termina y podrías tenerlas, pero no de todo el año. Entonces, sacas total de exportaciones de México en 2023, total de importaciones de México en 2023 y el PIB de México en 2023. Y procura, obviamente, que la unidad de medida sea la misma. Es decir, si vas a comparar total de exportaciones y estos vienen en pesos y el PIB está en dólares, pues no te va a servir. Entonces, tiene que ser con la misma unidad monetaria. Pero esos son los tres indicadores que vas a necesitar. Esto nos lleva a la siguiente fórmula. Aquí también tenemos una fórmula como es el caso de la demanda agregada, que ya veíamos para qué nos sirve y cómo nos puede dar indicadores de para dónde va la economía de un país. Bueno, en este índice de apertura, lo que vamos a hacer es, decía, tomar el valor absoluto de exportaciones e importaciones. Y aquí vengo al valor absoluto. Si te fijas aquí en la fórmula, te estoy poniendo el carácter PIPE. El carácter PIPE o el carácter PIPE
es ese palito que no es una I mayúscula ni es una L, es un palito que aparece en el teclado de tu computadora, ubica en el teclado cuál es esa tecla y ese es el PIPE, ¿no? Entonces, ese PIPE nos dice la sumatoria en valor absoluto de exportaciones más importaciones. ¿Por qué? Cuando hablábamos de la demanda agregada lo que poníamos era la balanza comercial. Entonces recordarás que ahí estaba entre paréntesis X menos M, exportaciones menos importaciones. En términos económicos, las importaciones de un país están en carácter negativo, porque cuando tú importas, el dinero sale de tu país, no se queda en tu país, ¿sí? Aquí estamos hablando de valor absoluto y por eso viene un más. Le quitas ese carácter negativo o esa salida de flujo de efectivo de las importaciones del país y las vas a considerar como si fuera un valor neutro. Por eso es que hablamos de términos absolutos. Sumas exportaciones más importaciones como si ambas cifras fueran positivas. Espero haberme explicado y si no, déjame en los comentarios aquí de este episodio. Por supuesto, en el siguiente episodio te estaré dando respuesta. Entonces, a esta sumatoria del valor absoluto de exportaciones e importaciones, la vas a dividir entre el ingreso de tu país, ya sea medido por PIB, ya sea medido por PNB. Ya expliqué en un video la diferencia entre PIB o PNB, qué países miden el PNB, porque todos deberíamos de apostarle a que nuestras economías se midieran en PNB. Entonces ya no me voy a detener aquí, pero tú, dependiendo del país en el que estás, pues tomas el indicador que mide tu país, ya sea el PIB o el PNB. Y eso pues te va a dar un resultado que al multiplicarlo por 100 te va a dar un porcentaje. ¿Sí? Este es un índice, por lo tanto te va a dar un 0.x o un 1, que es lo máximo que te pudiera dar, que pues estaríamos hablando de un tema bastante raro, ¿no? Pero ahorita vamos a explicar este tipo de situaciones. Entonces, esa es la fórmula del índice de apertura económica y con ese vamos a sacar distintas conclusiones. Antes de irme a las conclusiones, si eres nuevo en este canal, mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior y gestión de empresas y estoy contigo en este espacio todos los jueves a punto de las 8 horas tiempo de la Ciudad de México, salvo un jueves en que estamos en vivo. Esa transmisión en vivo, de hecho, es la próxima semana. Sí, familia, la próxima semana tenemos tisana, pero les explico al final del episodio de qué va a tratar esta tisanita. Y pues si te está gustando el contenido del canal, por favor suscríbete. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevo contenido. Por favor, ayúdanos a compartir el contenido y regálanos tu like. Y no olvides dejarnos tus comentarios. Si me tardo, familia, si me tardo, ya lo saben. Me tardo en revisar los comentarios y poder obviamente dar respuesta. No doy respuesta a todos porque a veces no son comentarios, familia. Me quieren mandar una consulta online a través de un comentario en YouTube. Para eso tenemos el servicio de consulta online, que aquí en la descripción del video pueden ver cómo comunicarse con nosotros y poder resolver sus situaciones. Entonces, ese tipo de comentarios que no son comentarios no los respondo. El resto con todo gusto los respondemos. Así que no te olvides de dejar tus comentarios porque incluso de ahí y la comunidad que me sigue ya lo sabe, sacamos nuevos episodios, nuevo contenido porque a veces los comentarios son relevantes para toda la audiencia, ¿ok? Y pues ahora sí, regresando al tema, ¿qué pasa y para qué usamos este índice de apertura económica? Bueno, esto nos puede llevar a un índice que nos deja saber en qué escenario se encuentra el país. Este índice nos da 4 posibles escenarios dentro del cual se ubica un país específicamente. ¿Cuáles pueden ser esos posibles escenarios? Bueno, con un índice que te dé de un 0 a un 25%, estamos hablando de un país con una economía cerrada, es decir, es un país que no participa en el comercio exterior. Casi no tiene exportaciones ni tiene importaciones. Por lo tanto, hoy en día sí hay ese tipo de países, son países que están en un estado, pues literalmente de pobreza. Usualmente, ya saben, con estas políticas de corte comunista, socialistoide, mal enfocadas, tal como fue el caso de México en la década de los 60s y 70s, de sustitución de importaciones, en donde todo se tiene que producir aquí y lo que vamos a hacer es sustituir las importaciones y nosotros lo hacemos, ¿no?
El problema de este tipo de políticas es que usualmente llevan a los países a una obsolescencia tecnológica, que fue lo que le pasó a México en la década de los 80. Parte de los problemas económicos que obviamente se sembraron desde la década de los 60 con malos manejos económicos, etcétera, etcétera, pues fue precisamente que al no haber importaciones, pues no fluía tampoco la tecnología, entonces teníamos tecnología muy obsoleta. Y pues al haber obsolescencia tecnológica, la capacidad de producción de ese país es pobre, tanto en unidades de producto como en variedad de producto. Por lo tanto, nos encontramos en un país donde hay altos índices de inflación y también donde hay mucha corrupción en los estados, lo cual genera o es el campo de cultivo de monopolios y oligopolios. Para aquellos de ustedes que no me entienden porque no están en el cuarto piso para arriba, pues esto fue lo que vivimos muchos de nosotros en nuestra infancia. Crecimos en un México con sustitución de importaciones, con inflaciones de 3 dígitos. Yo recuerdo aquellas ocasiones en que mis papás recibían la quincena y se iban a llenar el carrito porque no tenía caso ahorrar el dinero, porque la próxima quincena pues teníamos inflaciones, carajo, del 180%, o sea, era impensable. Si no surtías la quincena, esa quincena, para la siguiente quincena todo iba a estar hiper más caro, ¿me explico? Entonces, pues a muchos de ustedes no les tocó esta situación y por eso es tan fácil que hoy en día, pues estas tendencias socialistoides, comunistas, les llame mucho la atención, pero créanme que no hay nada de bonito en ellas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un escenario, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un país aquí, estamos con una economía cerrada y tenemos problemas. El otro escenario sería una economía moderada. Aquí pasamos de este punto donde está el candadito a un país que empieza a abrir la puerta poco a poquito, ¿no? Por eso puse también ese icono de esta persona asomándose por la puertita, ¿no? Aquí en este escenario de economía moderada estamos con un índice de apertura económico que va del 26 al 50%. Es un país que se empieza a insertar, a veces no de forma planeada, a veces sí de forma planeada, en todo lo que es una estrategia comercial internacional y empieza a hacer una apertura comercial en algunos sectores, no en todos. Usualmente se dan pasos en ciertos sectores económicos y ciertos otros se quiere seguir dejándolos protegidos, entre comillas, ¿no? Es una economía que tiene usualmente un crecimiento económico medio, pero la gran ventaja que tiene esta respecto a la economía cerrada es que ya nos enfrentamos a un escenario en donde hay precisamente ese acceso al famoso know-how, ¿no? Al poder importar, al abrirse estos sectores, pues lo primero que llega es tecnología y al tener tecnología, pues tenemos nuevas formas de hacer las cosas. Al hacer nuevas cosas, pues hay la posibilidad, viene todo este escenario donde se fomenta la cultura del emprendedor, la inversión privada nacional y pues empiezan a surgir pequeñas empresas que tarde o temprano van a contrarrestar esa situación de monopolios y oligopolios muy comunes en estas economías cerradas. Entonces, esta economía moderada es un escenario más favorable que el de una economía cerrada. Después tenemos el tema de una economía abierta. Esta economía abierta, y por eso pongo este simbolito de dinero con flechitas para todos lados, ¿no? Nos lleva a un índice de apertura económica de un 51 a un 75%. Prácticamente hablamos que hay una apertura comercial en casi todos los sectores. Son países como el nuestro, donde ya se tiene cierta trayectoria en comercio exterior, se han firmado acuerdos comerciales, se han firmado también convenciones internacionales, como es el caso de México ante la OMC, ante la OMA, ante la Cámara de Comercio Internacional. Se han aceptado estas convenciones internacionales. Y pues se plantea un escenario en donde este país está diversificando mercados. Ahorita voy a hablar también de los problemas entre la economía abierta y la economía moderada, porque también hay problemas, o sea, no todo es miel sobre hojuelas, ¿ok? Pero ya estamos hablando de este escenario. Y luego tendríamos el otro escenario que es lo contrario a la economía cerrada, que es una economía dependiente. Cuando estamos hablando que de un 76 a un 100%, de índice de apertura económica. ¿Quiere decir esto que es un país súper desarrollado? No. Yo tendría cuidado en hacer negocios con una economía cerrada y con una economía dependiente. ¿Qué quiere decir este índice de apertura económica? Me voy a regresar un poquito a la diapositiva donde estaba la fórmula.
En esta fórmula, cuando yo sumo exportaciones e importaciones y la divido entre mi PIB o entre mi PNB y me da ese indicador lo que dice es, en términos por ejemplo, voy a hablar ahorita de dólares, pónganle ustedes la moneda local que ustedes utilizan, pero vamos a hacerlo en dólares para que sea más entendible. Esto quiere decir qué porcentaje de cada dólar depende del comercio exterior. ¿Sí? Entonces, me regreso a la diapositiva que estamos viendo. En una economía cerrada, de cada dólar, máximo 25 centavos de dólar depende de la economía exterior. ¿Sí? Pareciera ser muy bueno y parecía ser un escenario en donde hay una soberanía, pero ya lo comenté, nadie puede ser una isla. Entonces, si tú eres una isla, pues sí, 75 centavos de tu dólar dependen de lo que hay en el interior, pero seguramente tienes bastantes carencias para generar ese dólar. Por eso es que usualmente se tiende a la pobreza. En una economía moderada, de cada dólar, 26 centavos a 50 centavos dependen de esa actividad externa. Es un escenario moderado, es un escenario adecuado. En una economía abierta, hasta 75 centavos dependen de la economía del país en cuanto a ese flujo de comercio exterior. Aquí ya nos empezamos a meter en riesgo, mis amores, ¿sí? Y por eso llegamos a la economía dependiente de un 76 a un 100%. Prácticamente todo tu dólar, prácticamente, o sea, vamos desde un 76 hasta un 100%, es muy poco probable llegar al 100%, pero bueno, habrá economías que sí lo rocen. Depende de la economía del exterior. Por lo tanto, estamos hablando de que la riqueza de ese país depende de que no se paralice el comercio exterior. Y ya vivimos una parálisis de comercio exterior, mis amores. Pasamos por esta pandemia por SARS-CoV y vimos lo que eran estas crisis del flujo de comercio exterior, esta crisis de contenedores, puertos cerrados, aduanas, y muchas economías que considerábamos desarrolladas, pues tuvieron crisis económicas bastante fuertes, precisamente porque sus índices de apertura económica estaban por arriba del 76%. No necesito decirles cuáles fueron porque ustedes lo vieron con sus propios ojos y lo experimentaron. Aquí ya hay una situación de riesgo para este tipo de países porque dependen de que el entorno externo que los rodea no tenga choques. ¿A qué le llamamos choques? Pues precisamente ya lo vimos, ¿no? A una pandemia, a una guerra, a un desastre natural. O sea, por ejemplo, el caso de Japón, cuando se dio aquel tsunami en Fukushima, bueno, aquel maremoto y después el tsunami en Fukushima, que pues obviamente devastó toda la punta norte del Japón. Aquí tenemos una economía que se vuelve dependiente y también significa algo terrible para los habitantes de ese país. En una economía moderada, en una economía abierta y hasta en una economía cerrada, aunque en la economía cerrada con ciertas limitantes, hay producción local. Pero en una economía dependiente quiere decir que las fuentes de producción están fuera, porque todo se importa y se exporta, ¿me explico? Entonces hay que tener cuidado con estos escenarios. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí, Nadia Montes, lo sano es estar desde un 40 hasta un 60% de índice de apertura económica. Es decir, que de cada dólar de tu país, de 40 centavos a 60 centavos máximo, dependan del comercio exterior. Eso para mí es una economía sana. Para mí ya irnos del 61 en adelante, híjole, ya me pone de nervios. Y estar por debajo del 39 también me pone muy nerviosa porque en uno estamos en una economía cerrada que va hacia la pobreza, en otro sí probablemente nos presente un escenario con la posibilidad de alta riqueza, pero es que es un escenario muy susceptible a choques externos. Entonces, para mí lo ideal en un país debería ser tener índices de apertura que fueran de un 40 a un 60%. Para mí, repito, habrá teóricos económicos, expertos en la materia que digan, no, 78% es bueno. Bueno, yo no soy experta en economía, yo lo hablo desde lo que he vivido a lo largo de estos ya cercano al quinto piso familiar. Pero pues lo hablo desde este punto de vista y sé que lo mejor sería tener ese equilibrio en nuestras economías. Entonces, esos son los 4 posibles escenarios. Ahora, cuando vimos el PIB, el PNB, hablábamos de que podemos jugar con ese PIB o PNB a nivel país, a nivel familia, a nivel individuo, a nivel de un sector económico. Entonces, como todo, yo puedo jugar también con este índice
a distintos indicadores, ¿no? Y podríamos hacer variantes de estos índices. ¿Cuáles son los variantes? Bueno, el que acabamos de ver es el índice de apertura global, o sea, es qué tan abierto está este país en relación de todo lo que importa y exporta, punto, no nos metemos a ver otra cosa. Pero después podríamos verlo con un socio comercial, por ejemplo, exportaciones e importaciones con, por ejemplo, ahorita el caso de México y la zona del TEMEC, ¿no? Ok, quiero ver las exportaciones e importaciones de México con Estados Unidos y Canadá en 2023 y lo divido entre el PIB de mi país en 2023. ¿Qué me va a arrojar ahí? Tanto de mi ingreso nacional depende de esas exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, ahorita que hay todo un tema interno por este cambio de gobierno, por esa coyuntura y esa política que quieren imponer, pues nos podría dar un muy buen indicador en qué riesgo estamos si se siguen haciendo políticas gubernamentales que afecten la estabilidad del TEMEC, ¿sí? Aquí es qué tanto dependemos de ese socio comercial. Pues podríamos hacer esta variante. Y para aquellos de ustedes que son dueños de negocio, pues obvio, ¿no? Vamos a hacerlo para cierto sector. Entonces vamos a suponer que yo soy una empresa que elabora, exporta mobiliario de oficinas. Entonces me voy a ir a exportaciones e importaciones de mobiliario. Si puedo obtener indicadores específicos de mobiliario de oficinas, que bueno, seguramente no lo voy a poder hacer, pero me puedo acercar. Exportaciones e importaciones de muebles, punto, ¿no? O sea, todo lo que sería a lo mejor capítulo 94, si es tu caso, ¿no? Y dividido entre el PIB de ese país, ¿no? O sea, qué tanto depende mi país de esas importaciones y exportaciones de muebles. Y con esto yo podría ir a cabildear con cualquier entidad gubernamental para generar algún tipo de apoyo al sector, a través de una cámara, a través de una asociación industrial. Entonces, aquí yo puedo jugar también con estas variantes. Por lo tanto, familia, ya vimos lo que es la demanda agregada. Ya vimos lo que es el PIB o PNB. Ya vimos lo que es el índice de apertura económica. O sea, con esto ya podrías armarte un tablerito para tu situación y para definir posible ruta de acción, tomando en cuenta el escenario en el que actualmente se enfrenta mi país para el 2025. Ya con cifras reales, crudas, o sea, sin sentimentalismo, sin yo creo, yo opino, a mí me parece que no. O sea, aquí ya tenemos fórmulas como tal que nos van a dar resultados reales y con eso puedo tomar decisiones pues con la cabeza fría. Ok, familia, ¿qué nos falta? Repito, nos falta ver balanza de pagos, nos falta ver balanza comercial y eso lo estaremos viendo en los próximos episodios, pero la próxima semana tenemos Tisana. Va a ser este 26 de septiembre a las 17 horas. En la Tisana anterior hablé de los errores más comunes que están cometiendo los importadores y exportadores y les hablé de distintas áreas. Entonces, ahora sí vamos a profundizar en cada área. Entonces, en esta Tisana en particular, vamos a hablar de los errores más comunes por los cuales importadores y exportadores están generando broncas porque están en situaciones donde la clasificación arancelaria de los productos que exportan o importan son incorrectos. Vamos a hablar de las repercusiones de esos errores y obviamente de cómo corregirlo, ¿ok? Así que nos vemos el próximo 26 de septiembre aquí en vivo por YouTube a las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Recuerden que siempre es tiempo de la Ciudad de México porque es mi zona de uso horario. Y pues vamos a hablar de estos errores en clasificación arancelaria. Así que sin más, los espero este próximo jueves. Pues eso es todo por mi parte, familia. Déjenme aquí en los comentarios si entendieron bien esta fórmula. Déjenme saber si ya están aplicando las otras fórmulas y ya están empezando a hacer pues los análisis que tienen que hacer. Jóvenes que están estudiando la carrera y que están por terminar su carrera, vayan aplicando estas fórmulas, mis amores. Ustedes tienen que empezar a abrirse camino en el mundo profesional, tienen que ver realmente si hay perspectivas o no de empleo para ustedes en cierto sector económico. Entonces, para ustedes, ocupar estas fórmulas para cierto sector económico va a ser muy útil, porque, por ejemplo, algunos de ustedes dirán, ay, es que a mí me encanta y me fascina, por ejemplo, la industria del plástico. Está padre que te encante y te fascine la industria del plástico, pero ¿qué pasaría si la industria del plástico ahorita es un sector que va en detrimento? Entonces, necesitas tener también una perspectiva económica que te permita tomar decisión sobre dónde sí y dónde no buscar empleo. ¿Ok? Esto es todo, familia. Nos vemos el próximo jueves y nos vemos en vivo aquí por YouTube en punto de las 17 horas para hablar de los errores, repercusiones y soluciones en términos de clasificación arancelaria de las mercancías. Nos vemos pronto.